Hola queridos hermanos en Cristo Jesús, hoy les traigo un video refutando a Ateo Digital. En este video refuto por lo menos 2 de sus videos. Dios es todopoderoso, pero tiene la misma efectividad que un antivirus vencido. ¿Pruebas? Pues su plan para acabar con el pecado fue un completo desastre. Miren este plan maestro. Primero, nota que la humanidad está llena de pecado y, en lugar de corregirla con su infinita sabiduría, decide hacer un reset con un diluvio. En ningún versículo de la Biblia vas a hallar que Dios hizo el diluvio con el propósito de acabar con el pecado. Es que este hombre es totalmente... se inventa muchas cosas, ¿eh? Brillante. Desvive a casi toda la humanidad, excepto una familia. El resultado, el pecado sigue existiendo. Entonces, en lugar de aceptar que su estrategia falló, decide una jugada más extraña: enviarse a sí mismo en forma de su hijo para ser torturado y asesinado como sacrificio por los pecados que él mismo no pudo eliminar. Acá va mi refutación simple y sencilla. La forma en la que Cristo eliminó el pecado no fue haciendo que las personas dejen de pecar, porque eso iría en contra del libre albedrío. La crucifixión no destruyó el libre albedrío de la gente, sino que dio a este libre albedrío la posibilidad de que se le perdonen estos pecados, y a la hora de que ser perdonados se te quitan. ¿Se entiende? Por eso le dicen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No quitó el pecado del mundo en el sentido de que los seres humanos dejamos de pecar, sino que a través de la cruz logramos tener, por ejemplo, el sacramento de la confesión, que es para el perdón de nuestros pecados, y también el acto de contrición en caso de que uno no se pueda confesar. Sí, mi parte favorita de la Biblia es cuando Jesús estaba solo en el desierto hablando con Dios, que es Él mismo. Acá se nota la ignorancia de esta persona al no conocer ni siquiera la doctrina católica, porque la Trinidad son 3 personas distintas y un solo Dios, nada más. Y este tipo se confunde y es porque no sabe. Primero, uno, se inventa cosas que no salen en la Biblia. Segundo, y no sabe la doctrina. O sea, ¿qué más puedo decirle? Este tipo habla a través de la ignorancia. Y otra persona nos cuenta lo que sucedió. Ay, la Biblia. Un libro lleno de historias fascinantes, moralejas cuestionables y, bueno, momentos raros. Hoy vamos a hablar de uno de mis favoritos, cuando Jesús pasa 40 días en el desierto tentado por el diablo. Pero espera, ¿quién estaba ahí para contarnos esto? Bueno, esto es bien sencillo. Jesús tal vez le contó a sus apóstoles, es como algo obvio. Tal vez Jesús les llevó a contar a los apóstoles que estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Creo que es algo que cualquiera se le podría pasar por la cabeza, ¿no? Spoiler, nadie. Entonces, ¿cómo sabemos qué pasó? Ahí el detalle. Según los evangelios, Jesús estaba solo en el desierto. No había cámaras, ni testigos, ni un diario personal que diga: querido diario, hoy el diablo me ofreció cosas tentadoras. Pero alguien de manera milagrosa escribió esta historia décadas después. ¿Quién? Pues los autores de los evangelios, que ni siquiera conocieron a Jesús en persona. ¿Cómo supieron lo que pasó? Pues bueno, eso es lo que llamamos licencia creativa. Y aquí viene lo mejor. Jesús estaba con Dios, que según la doctrina cristiana es Él mismo. O sea, básicamente estaba teniendo una conversación interna. ¿Un diálogo? ¿Un soliloquio? ¿Psicosis? Bueno, tú decides. Pero espera, hay más. Si Jesús es Dios y Dios lo sabe todo, ¿por qué necesitaba 40 días para decidirse caer en tentación? La verdadera pregunta es, amigo, ¿de dónde tú sacas la conclusión de que Dios pasó 40 días y 40 noches en el desierto para saber si caía en la tentación? Es que no tiene sentido. ¿De dónde sacas tú que Dios lo hizo con ese propósito? ¿Te das cuenta? Este tipo está alucinando, tiene esquizofrenia grave, weón. Según los cristianos, un Dios justo, pero castiga a unos por los pecados de otros. Sí, sé que Dios castigó a toda la humanidad por el pecado de Adán y Eva, pero no los castigó en un sentido sobrenatural, es decir, no los castigó con el fuego eterno, más bien se fueron al limbo. ¿Por qué? Porque estas personas no conocían lo que era un pecado mortal siquiera, ni cuáles eran los 10 mandamientos. Entonces la mayoría de las personas que estaban vivas en la época del Antiguo Testamento, los gentiles, no se fueron al infierno, fueron al limbo. Un Dios omnisciente
pero necesita ponerte pruebas para saber si confías en Él al 100%. Dios no hace pruebas para saber si puede confiar en su gente o no. Dios hace pruebas para que nos hagamos más fuertes en la fe. Un Dios omnipotente, pero necesita un ejército de creyentes para que entren a convencer a otros de su existencia. Dios no solo mandó a ese ejército de creyentes para que tú creas, sino que también mandó milagros. Y los milagros que hizo son, por ejemplo, los milagros eucarísticos, que te recomiendo que los investigues porque están comprobadísimos por la ciencia. Son milagros donde literalmente la sangre de Cristo emana de la hostia, sale desde dentro de la hostia, o incluso ocasiones en cuales los doctores científicos lo han analizado y se convierten en pedazos de carne real. Claramente Dios te dio las herramientas necesarias para saber que Él existe. Solo usa la cabeza para argumentarlo de alguna forma. Si yo te voy a ser sincero, que tú creas que el cristianismo es estúpido, que el Dios es estúpido, es porque tú lo has buscado. Es tu decisión. Tu decisión si te rodeas de contenido que afirma la fe o va en contra de esta. Y tú mismo te estás llenando la cabeza con esas cosas sin ponerte a ver las posibles respuestas de posibles creyentes que tienen algo de cerebro, porque sí, hay muchos creyentes ignorantes, pero hay que buscar, hay que escudriñar. Y Dios te dio la posibilidad de hacer eso. ¿Por qué no lo haces? Es que es ridículo. Ese ha sido el video, espero que les haya gustado. Terminamos diciendo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.